quien nos acompaña desde la hermosa ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y nos sentimos muy orgullosos de poder compartir y de poder tener este espacio para ti, mi querida Maritza. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo te sientes esta tarde? Muy bien, y agradecida, Stephanie, por esta invitación de poder conectarnos, de poder intercambiar ideas. Sí, sí, y bueno, para comenzar ya y no perder más tiempo en nuestra entrevista, me gustaría introducir a la gente a ti, a tu carrera, a tu conocimiento. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en videojuegos educativos y tecnología educativa? Bien, sí. Yo cursé lo que es el profesorado de informática, ¿no? Ese fue mi título de base. Y a través de comenzar ese camino, bueno, me fui conectando con otros colegas que trabajaban en áreas que eran de mi interés, ¿no? Aquí en la Argentina hubo una pionera, que fue la doctora Graciela Esnaola Orasek, que ya empezó a trabajar con videojuegos y la industria de videojuegos. O sea, viendo el aporte que significaba los videojuegos en la educación. Y conformé un equipo de trabajo que todavía sigue siendo, cada vez se fortalece más, y bueno, y empecé a trabajar y a formarme además, ¿no? Porque todo esto requiere de formación continua. Y Sí, así el es. mundo va cambiando rápidamente, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la tecnología que de pronto hoy está, mañana cambió, ¿no? Y hay otra que la reemplaza, entonces como que cuando uno está en estas áreas, tiene que estar sí o sí actualizado, ¿no? No queda otra. Hablaste ahorita sobre el tema un poco más profesional, digamos, técnico, cómo llegaste al mundo de la tecnología, pero me gustaría saber qué te inspiró a dedicarte al tema de educación digital, del tema de tecnologías creativas como los videojuegos. En sí, el tema de los videojuegos, ¿cómo te llamó la atención? ¿Cómo te gustó a ti? ¿Dónde comenzó ese bichito de los videojuegos? No sé si de pronto en el Buscaminas por ahí entró la cuestión en hace tiempo. Sí, sí, tal cual. Bueno, hablamos de juegos en DOS, así que estamos hablando de la prehistoria de los videojuegos. No, Y no me pregunten la edad, por favor. No. no, A para ver, nada, una para idea. nada. Y no, viendo, en realidad buscando, siempre a mí me interesó encontrar maneras de llegar a los estudiantes que se interesaran, ¿no? La realidad es que cuando uno aprende, cuando uno se emociona. Si no logramos eso, emocionar, es difícil que ese aprendizaje perdure. Quizás lo que sucede es que los estudiantes estudian para la lección, para el examen, y después ese conocimiento como que se va diluyendo. Entonces, siempre me interesó eso, encontrar las maneras de que ese aprendizaje los motivara, ¿no? Yo siempre digo que quieran ir a la escuela, no hay nada más lindo que ir a la escuela. Entonces, bueno, buscar estrategias didácticas que los animen a querer aprender. Hablando justamente sobre el tema de estrategias didácticas que en este momento lo acabas de mencionar, me gustaría preguntarte por qué piensas que es vital poder utilizarlas. O sea, no sé si nos podrías compartir algún tipo de herramientas tecnológicas que tú tal vez has utilizado en clase, ¿no? Sí, o sea, hay muchísimas herramientas tecnológicas, pero lo fundamental es la didáctica, porque si uno utiliza lo que serían las herramientas, las tecnologías, para hacer lo mismo que hace sin tecnología, no suma nada. Entonces, lo importante es pensar primero qué es bueno, mis objetivos de aprendizaje, lo que tiene que ver con el currículum, lo que quiero que aprendan, y después que tenemos eso en claro, empezamos a ver las herramientas. Inclusive, a veces está esa idea de que uno tiene computadoras en el aula y todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo. Y no debe ser así, porque Ah, sí. justamente la posibilidad de tener tecnología me permite pensar en un diseño en el que
trabajen con diferentes herramientas, digamos, sin desechar nada. Entonces, yo lo que pienso y a lo que voy es como determinados temas trabajarlos con estaciones de trabajo, en el cual podés aprender, o sea, organizar equipos que investigan con libros, que investigan a partir de herramientas, de videojuegos, de diferentes herramientas. Y después, claro que lleva otro tiempo, ¿no? Hay que pensar que un aprendizaje de esa manera no es el convencional, pero que en definitiva, cuando uno hace una apuesta en común y ve qué aprendió cada grupo, seguramente que la sumativa va a ser que ese aprendizaje sea diferente y que sea perdurable, ¿no? Una cuestión también que siempre me pregunto es la organización del aula, ¿no? Es decir, ¿por Claro. qué, por qué lo sentamos uno detrás de otro? ¿Qué se puede aprender mirándole la nuca al compañero? Entonces, y tiene que ver, no siempre con el mobiliario, sino en la distribución. ¿Cómo armamos esos lugares de trabajo? Porque podés acomodar los escritorios de manera que estén en un círculo, es decir, ver que realmente se trabaja en equipo, porque es lo que requiere luego de finalizar la etapa escolar, es lo que requiere el mundo del trabajo, trabajar en equipo. ¿Y cómo lo Sí, formamos? ¿Cómo lo formamos? ¿En el aprendizaje tan individual o lo formamos en equipo? Entonces, hay como muchos cambios que hay que hacer, no es solamente la tecnología, porque inclusive sin tecnología y cambiando la metodología, se puede trabajar y se puede hacer cosas potentes, significativas, ¿no? Eh, claro, y es creatividad de cada uno de los docentes, ¿no? Y lo importante es que tengan este tipo de herramientas y de visión distinta de la educación. Tal vez en el pasado, yo regreso a ver hace no tan lejos, ¿no? 10 años atrás, incluso antes de la pandemia, 5 años atrás. El trabajo en equipo no era una habilidad, digamos, que determine tanto el éxito que tengan las empresas, porque creo que a partir de la pandemia y todo el tema que fue trabajar virtualmente, el trabajo en equipo es fundamental porque no puedes estar encima de todo el mundo, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Y ese pequeño cambio, cuando lo transformamos al tema ya de visibilizar cómo es la educación, hace que se vea aún más atrás de lo que era antes, ¿no? O sea, yo siento que, bueno, esto es un sentimiento más de alumna, ¿no? De haber pasado por el sistema educativo y con lo que tú me dices de la ubicación de las sillas, me recordó muchísimo a este hecho de que sigue exactamente igual algo tan sencillo como la ubicación de la clase. Eh, y cada vez, mientras más la tecnología va avanzando, la educación como que se va generando como esta especie de brecha de espacio entre los dos más grande, más notoria. Eh, las estadísticas lo muestran, ¿no? Cada vez para los profesionales es más difícil encontrar trabajo y hemos hablado aquí muchísimo con profesionales en el ámbito corporativo de las habilidades blandas, que es justamente trabajo en equipo, lo que tú nos mencionas. Entonces, la educación está relacionada con el sector corporativo, con el trabajo, y creo que un pequeño cambio podría ser una gran diferencia y ya es tiempo, o sea, ya es como, para hoy. Juan, sí, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que realmente ese tipo de aprendizaje, perdón, estoy saliendo de una gripe, No te preocupes. propone otra dinámica, ¿no? Que trabajar a partir de los intereses de los estudiantes. ¿Cuáles son las problemáticas que a ellos les preocupan? Y Claro. a partir de eso, bueno, el docente lo tiene que conectar con el currículum y no al revés, porque hay veces que cuando el docente propone el tema, los estudiantes por ahí no les interesa y el compromiso es diferente, porque no es una motivación, una preocupación de ellos.
Pero si invertimos, ¿no? Trabajamos con lo que tiene que ver con lluvia de ideas, o sea, se utilizan dentro del aprendizaje basado en proyectos muchas dinámicas que permiten como determinar cuáles son las temáticas con las que se va a trabajar. Bueno, la tecnología nos va a servir para pensar diferentes formas de abordar esas problemáticas y buscar soluciones, ¿no? Entonces, por eso digo que no es solo la herramienta, sino que la formación fundamental es la didáctica, ¿no? No salir de clases repetitivas, ¿no? Yo siempre pienso que cuando un estudiante, por ejemplo, pierde el año, repite, ¿no? Vuelve a cursar y vuelve a tener al mismo docente con la misma metodología y con las mismas hojas amarillas, ¿no? Que, que no va, o sea, porque lo vuelva a hacer, no sé si eso va a servirle para acrecentar su conocimiento. Es decir, es otra forma que tenemos que pensar en trabajar con los estudiantes, ¿no? Y más corrernos del lado. Hoy por hoy, uno dice, y ahora con la inteligencia artificial, si les pedimos trabajar con, no sé, una monografía, ya antes la googleaban y copiaban y pegaban y presentaban un escrito que a lo mejor ellos no habían elaborado, ni tampoco habían leído. Y, o sea, empiezan a ver otros avances y si seguimos con la misma forma, no vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Requiere bueno, que nos formemos en eso, en estrategias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles, con el design thinking, con las metodologías Scrum, por ejemplo, bueno, que todo eso permite tener otra dinámica y otro acercamiento con los materiales de estudio, con los estudiantes y encontrarle el sentido, ¿no? Eso más que nada, encontrarle el sentido de la formación. Ahora hemos, digamos, de cierta forma recopilado y debatido alrededor del tema de cómo fue nuestra educación. También me gustaría hacer una invitación a las personas que nos están escuchando para que nos dejen en los comentarios sus propias experiencias en educación. Porque aunque parezca que, por ejemplo, yo reviso un poco la educación de mis padres, ya de 70 años, reviso mi educación y a veces hay una cierta variedad en la cantidad de materias y en las palabras que se utilizan, pero como tú decías, la estructura sigue siendo la misma. No me gustaría tener, no sé si nos dejan ahí abajo en los comentarios, las personas que nos están escuchando, sus propias experiencias en tema de educación, qué cosas les gustaría que cambien. Y ya pasando al tema que tú nos habías explicado en este momento, mi estimada Marisa, sobre las distintas herramientas que acababas de mencionar, me gustaría saber cómo crees que este tipo de diversificación de técnicas educativas mejoran el aprendizaje, es decir, cómo de qué forma estas herramientas tecnológicas o estas técnicas ayudan realmente al tema de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. Sí, no solamente mencionamos videojuegos, los videojuegos que en realidad un docente para poder, es decir, cuando un docente recomienda un libro, es algo que leyó. Puede recomendar o recomienda un film desde su propia experiencia. Bueno, cuando Claro. uno lleva juegos de mesa, que también pueden ser, o videojuegos, requiere que los haya jugado en primera persona. Porque, ¿qué pasa? Hay algo muy singular que sucede con los videojuegos, que dependiendo la temática de estos videojuegos, y después hablaremos porque no todos los videojuegos, digamos, sirven o dependerá de la mirada del docente. Y si no lo jugó, no puede saber con qué se va a enfrentar, con qué desafío se va a enfrentar el estudiante. No es que llevo un juego, sino que tengo que planificar qué juego quiero llevar, con qué objetivos, con qué vinculaciones encuentro con el currículum. Y digamos, con esa planificación saber, por ejemplo,
que a lo mejor una temática puede despertar y que nos puedan pedir bibliografía, que nos puedan pedir otros recursos y tenerlo presente, saber que eso puede despertar un conocimiento mayor o puede mostrar dificultades que no entendieron un tema, que realmente hay que reforzar. Entonces, es como que hay que estar atento a una serie de variables que los juegos, ¿no? Los juegos, las herramientas interactivas, lo tecnológico, nos pueden dotar. Y en esta cuestión yo mencionaba, porque hay veces que, bueno, que las escuelas no tienen conectividad, no tienen computadoras suficientes, pero yo hablaba de los juegos de mesa, por ejemplo, para una clase de economía, vamos a hablar, y yo pongo a mis estudiantes a jugar con un Monopoly, ¿no? Y los hago jugar hay otro juego muy interesante que se llama Coópolis, digamos, el juego lo que intenta es crear una cooperativa, o sea, jugar bajo un sistema cooperativo. Y qué mejor que entender cómo son esos sistemas, cómo es el sistema capitalista, cómo es el sistema cooperativista, cuando vos los ponés a jugar. Cuando ellos están jugando y hacen el rol de. Es decir, ese tipo de cuestiones hacen que, bueno, que lo comprendan de otra manera, ¿no? Y bueno, entonces, por eso digo que son diferentes herramientas. Lo esencial es la capacitación docente en todo esto, ¿no? Sí. Y el querer, justamente, sumar recursos. Yo digo, no hay que restar, hay que sumar, pero hay que sumar con inteligencia, saber qué cosas me pueden ayudar a que mis estudiantes se motiven, ¿no? Se motiven, trabajen. No hay nada más hermoso que después poder tener de ellos una devolución de cómo les fue. Y en esto de cuando uno utiliza videojuegos o juegos de mesa, hay algo que se utiliza que se llama ticket de salida. No sé si conoces el término ticket de salida, pero tiene que ver con que uno le pide una reflexión, pero una reflexión de, por ejemplo, cómo estaban ellos con digamos, los contenidos antes de jugar. Si ese juego les sirvió para reforzar, si había cosas que no supieron resolver porque, digamos, la teoría no estaba demasiado, ¿no? Aprendida. Sí. Entonces, porque si uno hace juegos y después no tiene necesariamente esta reflexión, queda como que jugamos un jueguito. Y no es que jugamos un jueguito. Hubo una intencionalidad pedagógica para utilizar una determinada herramienta. Entonces, hay que tener, digamos, ese resguardo de que ellos puedan reflexionar, hagan una metacognición. Si no, queda como que cuando llegan a la casa y dicen, hoy jugamos. Pero sí, pero con otra intencionalidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de planificar. Wow, has mencionado, yo creo que cada uno de los puntos importantes que has mencionado requieren un solo podcast de 1 hora, porque está por un lado las herramientas, por otro lado la intención, o sea que hay una estrategia detrás, un objetivo, y por otro lado está el tema de cómo aplicarlo, ¿no? Y de qué podemos aplicar. Yo creo que sí, cada uno de estos factores, como te digo, lleva para todo un podcast, entonces vamos a tratar de tomarlos cada uno de a poquito en poquito, y bueno, también ya la gente al final tendrá contactos para poder seguirte y poder estar al pendiente también de tus conferencias que siempre son enriquecedoras. Pero pasando entonces al tema, ya te digo, como tomando alguna parte de todo lo que habíamos hablado, quiero aprovechar porque no siempre contamos con una persona que tenga la visión y la experiencia y educación en el tema de videojuegos aplicados para la parte educativa. Como tú decías, no todos los juegos son aptos para enseñar. Y ahí viene un punto muy importante, porque entonces los docentes se estarán preguntando, o sea, ¿cómo
¿Qué características debería tener un videojuego para que sea una herramienta efectiva? No sé si nos puedes nombrar unas cuantas muy importantes para que un docente lo pueda encontrar en tema ya de videojuegos, porque es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, esto que tú dices, primero, la primera recomendación es jugarlo, experimentarlo, ¿no? Hay mira, unos juegos que son muy interesantes, que los creó la ONU, que se llaman Alto a los Desastres, por ejemplo, Stop Disaster, que tiene que ver con cuatro o cinco escenarios de desastres naturales, por ejemplo. Los hemos utilizado, por ejemplo, como digamos, como herramienta. Después de que una profesora de sociales diese los contenidos, era como reconocer, utilizando esos juegos, lo que habían aprendido. Esos escenarios, por ejemplo, son tsunami, inundación, terremoto, incendio, ciclón. Entonces, lo que estos juegos proponen es cumplir una misión. La misión es salvar la gente. Tú vas a tener digamos, el desastre natural no se va a poder evitar, pero lo que uno tiene que hacer es, en un tiempo determinado que dura ese juego, con un presupuesto que te asignan, como si fuera los SimCity, ¿no? Un ejemplo, bueno, y en el que uno tiene que salvar vidas y tiene que poner defensas, organizar para que sufra la población el menor daño posible. Entonces, bueno, ese tipo de juegos, de simuladores, ¿no? Permite un aprendizaje más profundo porque, y prepararnos ante situaciones bueno, que van a suceder y como tener claro que no hay que entrar en pánico y es cuestión de organizarse. Como esos juegos hay muchísimos. Y hay otra cuestión también, que a veces cuando hablamos de videojuegos educativos, a veces la palabra educativo hace que salgan corriendo los estudiantes, porque piensan que es aburrido. Sí. Y hay algo que, lo que, digamos, nosotros proponemos con el equipo de investigación del que participo, es encontrar videojuegos comerciales que me permitan trabajar con los contenidos. Porque hay algo que los presupuestos que tienen los desarrollos de videojuegos, la escuela nunca va a poder estar a la altura. Porque el presupuesto que se le puede dar a una escuela para un videojuego educativo no va a ser, no sé, un poquitín de los presupuestos que tienen. Pensá que hay producciones, hay videojuegos que tienen mayor presupuesto que un film de Hollywood. Estamos hablando de una inversión De tremenda. millón. Claro, entonces, digamos que el conocer, ver de qué manera este juego me puede servir para relacionarlo con el contenido. Porque los estudiantes los juegan, los niños juegan, pero no hacen relaciones, o sea, no hacen la relación con los contenidos. Eso requiere de la mediación de un docente, ¿no? Claro. Inclusive, por experiencia, nos ha pasado de determinados juegos jugarlos y con una intencionalidad, por ejemplo, Angry Birds, que trabajás con tiro oblicuo, bueno, física, una serie de contenidos, ¿no? Curriculares que están en ese juego. Y quizás lo jugaron y nunca pensaron qué es lo que están aplicando. Claro. Entonces, esa es la intermediación que tiene que hacer el docente con el juego, ¿no? De pronto. Encontrar la manera de mostrarles que eso tiene una base científica, que no está hecho, digamos, que tiene un porqué, ¿no? O sea, desarmar lo Sí. que se dice, desarmar la caja, ¿no? Darle sentido, porque tienes toda la razón. O sea, yo, bueno, no soy mucho de videojuegos, pero sí cuando he estado en algún juego, por ejemplo, de estos que salen ahora en los celulares, ¿no? Por ejemplo, Tetris o cuestiones así.
cuando los juegos son muy buenos para entretenerte y para mantenerte ahí, pero si es que no hay un aprendizaje, o sea, si es que no hay alguien que te entregue el aprendizaje detrás del videojuego, simplemente es como ocio. Es como hacer algo divertido sin nada de fondo que te quede. O sea, y como estudiante, precisamente ese es el objetivo, ¿no? Y en la educación, que te llegue el aprendizaje. Y eso marca una diferencia sumamente grande, porque ya empieza, incluso yo creo que cuando se le empieza a explicar incluso a niños, a veces se menosprecia mucho lo que ellos pueden absorber y en realidad sí cuando se les explica las cosas de manera seria, cómo son los objetivos, lo logran absorber. O sea, sí aprenden bastante bien. Entonces, ese creo que es el rol principal del docente, ¿no, Marisa? Tal cual. Y además, nosotros hablamos de jugar juegos, pero también podemos trabajar con ellos en la creación de juegos, que es otra cosa. Wow. Porque justamente toda esa experiencia, las horas de jugador que han invertido, bueno, nosotros las podemos, en el buen sentido, aprovechar para que ellos puedan crear prototipos, ¿no? Hay un tipo de juego con los que yo estoy trabajando mucho ahora, están lo que serían los serious games. Los serious games es una categoría de juegos, de videojuegos o de juegos de mesa que tienen un propósito de enseñar, no es solamente el ocio, ¿no? Y dentro de esos, de los serious games, hay juegos que se llaman de persuasión, que lo que intentan es modificar las actitudes, ¿no? Entonces, a partir de la toma de decisiones, que si bien en todo videojuego uno toma decisiones, pero estos específicamente tiene que ver con las consecuencias de tus decisiones. Entonces, algo que en todos lados necesitamos es que los estudiantes sean conscientes de sus decisiones, de las decisiones que toman. Y se puede trabajar con, es decir, no es tanto, no es la herramienta, porque hasta lo puedo hacer con un PowerPoint, lo puedo hacer, o sea, con cosas muy básicas. El tema es pensar cómo serían, ¿no? El árbol de decisiones, cuáles serían las opciones y cuáles son las decisiones y las consecuencias. Entonces, con esa, digamos, ese tipo de metodología podemos trabajar contenidos de historia, de geografía, de lo que se te ocurra, ¿no? Esto de situaciones, toma de decisiones y consecuencias en este modelo. Entonces, antes de que pedirle, yo siempre digo que cuando uno pide me digo que estoy en contra de las monografías, ¿no? Porque esto que hablábamos de que copy pego, ¿no? Pero si yo pido un trabajo con otra, digamos, de otra manera, por ejemplo, bueno, yo puedo pedir y a veces vamos a suponer que no puedan hacer un videojuego porque haya algunas limitaciones. Pero, por ejemplo, yo he hecho trabajos con profesores de lengua y literatura y en las que los estudiantes tuvieron que hacer rap de reglas ortográficas. ¡Guau! Bueno, o sea, de una manera que no es lo mismo que pedirles una monografía. Una secuencia, aprender, por ejemplo, lo que tiene que ver con reproducción celular con un stop motion, que puedan hacer con sus celulares, porque ellos tienen tecnología. El tema es cómo nosotros les proponemos que lo utilicen, ¿no? Entonces, por eso digo que son muchas las posibilidades que tenemos, y que a veces no tienen que ver con un software en especial, sino en cómo pensamos digamos, el uso de las herramientas en sí, ¿no? Yo siempre tuve 15 años en escuela, ahora me dedico a formación universitaria y formación docente, pero trabajé 15 años en escuela secundaria y siempre trabajando con docentes en que trabajamos en proyectos. Entonces, de pronto aprendían a trabajar, a hacer videos, pero no hacían un videíto, hacían un documental. Y participaba el profesor de lengua, el profesor de ciencias naturales, el profesor de plástica. Cada uno, digamos, era un eslabón del proyecto final.
y los estudiantes en realidad hacían una producción, pero cada docente, a través de una rúbrica, se ponía de acuerdo qué era lo que iba a ver de acuerdo a sus contenidos. Entonces, es otra forma, porque en la vida real uno no resuelve, dice, voy a pensar en matemática cómo resolverlo. Uno resuelve con todo lo que tiene a mano, ¿no? Con todos los aprendizajes. Entonces, pero si nosotros seguimos enseñándoles en compartimientos estancos, sin vincular, por más herramienta tecnológica que uno quiere incorporar, no va a hacer mucha la diferencia. Yo a veces digo que los estudiantes están en el pasillo viendo qué profesor viene, ¿no? Entonces viene el de matemática, se ponen el casco de matemática, ya está. Entonces la profesora de matemática está corrigiendo y en el enunciado, por ejemplo, de una problemática, le dice, acá escribiste mal, y le corrige la ortografía. Y el estudiante le dice, pero profe, esto es matemática, no es lengua. Y es como que si fuesen cosas diferentes, ¿no? Y sin embargo, es todo lo que se va a llevar de la escuela, todos los contenidos. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que integrarlos y trabajarlos para que, bueno, esto requiere también, volvemos a la capacitación docente, la voluntad de trabajar con el otro docente, formar equipos. Eso es fundamental. Generalmente el docente pide a los estudiantes que trabajen en equipo, pero él trabaja en equipo con sus colegas. Ay, 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 ay. Esta pregunta se la hacemos a los docentes que estén viendo. A ver, déjennos su sincera respuesta en los comentarios. ¿Qué reflexión? Porque tienes toda la razón. Enseñar con el ejemplo también es bastante importante. Y es más, incluso cuando existe el ejemplo, yo creo, de las autoridades, de las personas que nos están enseñando, y vemos lo que hacen, nos inspira a los alumnos a querer hacer lo mismo, nos inspira a querer estar ahí, y qué mejor motivación que se pueda tener eso para que aprendan, para que pongan atención. Creo que cuando se hace inspiración, los alumnos ponen más atención, ¿no? Y algo muy importante en lo que estabas mencionando, no quiero que se me escape ese tema de, tú hablabas cómo incorporarlo al tema del currículum escolar. ¿Cómo crees? Y en este aspecto yo creo que este sí es un desafío bastante grande, porque entiendo que no depende únicamente de la voluntad del profesor, sino también de las autoridades, de los objetivos de aprendizaje que se tengan como institución. Y ya yéndonos a lo más grande, a los ministerios de educación, a la política de un país. Y eso no ha cambiado. Yo no sé, en Argentina no sé si haya habido algún cambio sustancial, o sea, lo mismo que tenemos aquí en Ecuador. Yo creo que es igual, la verdad. No ha habido un cambio sustancial a término de autoridades más grandes. Entonces también hay este tema de los colegios, las universidades tienen que cumplir con un currículum adaptado a las antiguas condiciones del planeta. Y como que estas nuevas formas de enseñanza a veces chocan ahí. ¿Cómo podemos hacer que se integren de alguna manera, insertarlas en los requisitos que ya tenemos en el día a día, en el sistema educativo? Es una gran pregunta gigante, yo sé, pero confiamos en que me gustaría tener basado en tu conocimiento, tu respuesta. Ese es el santo grial, ¿viste? Y bueno, yo creo que los currículos tienen que ser flexibles, que no pueden ser tan, ¿no? Una camisa tan ajustada que no permita hacer variaciones. Y también tiene que ver con que muchas veces son contenidos sábana. Es tanto lo que se quiere, lo que se espera que ese chico aprenda en un año, que no alcanza, o sea, no hay forma de que entre todo. Entonces, también que requiere de una selectividad que tenga que ver con que darle, es decir, trabajarlo en las escuelas, que la dirección, los directivos también formen equipo con los docentes, que
que realmente se comprenda que todos, o sea, depende de todos, pero la intransigencia, a veces un docente puede ser muy creativo, con muchas ganas de cambiar y se encuentra con la intransigencia del directivo que no le permite. Entonces, hace lo que puede de la manera que puede, ¿no? Entonces, sí. La verdad que es muy complejo, no tengo lamentablemente no tengo una solución, ¿no? Pero claro. Yo creo que el trabajo en equipo, ¿no? De todo, desde la dirección, o sea, primero esta flexibilidad, y pensar que podemos usar diferentes estrategias, que no todo es de la misma manera y de la misma manera que aprendí, porque las cosas evolucionan. Entonces, claro, hay cuestiones que tienen que ver muchas veces, bueno, lo que decíamos, el espacio físico, trabajar motivados, ¿no? Trabajar motivados. Hay una autora argentina que se llama Laura Levin, que ella escribe varios libros. Uno lo escribió que se llama que enseñes no significa que aprendan, ¿no? Y propone como, claro, estrategias metacognitivas y que tiene que ver, es decir, la neurociencia nos aporta muchísimas herramientas y las tenemos al alcance. Y hay algo que a mí me gusta de lo que ella propone, que por ejemplo, una pavada en el sentido de poder llevarlo, de poder implementarlo. Ella habla de un semáforo cognitivo. Entonces, imagínate, un estudiante que dibuje en su cuaderno, en su carpeta, un semáforo indicando ese contenido. Si lo coloca, si pinta el rojo es porque no lo tiene claro, no está entendiendo. Un amarillo es que ahí estoy, todavía no lo terminé de digerir. Y un verde que ya estoy en condiciones de poder explicárselo a un par, porque ya lo comprendí. Ese indicador que podría estar en el cuaderno, en la carpeta del estudiante, al docente a primera vista le podría dar digamos, una idea de cómo viene, ¿no? Una brújula de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que, bueno, si tengo todos que son rojos, seguramente tengo que cambiar la forma de explicar, encontrar otra manera, ¿no? Pero más que nada, no para, para penalizar al estudiante, o sea, que el estudiante entienda que lo que les estamos pidiendo es la colaboración para poder ayudarlo a comprender, a aprender mejor, ¿no? Sí, o sea, que sienta que hay un sincero interés en que aprenda, no un castigo, ¿no? Tal cual, ¿no? Que se trata de eso, se trata de, entre todos, encontrar la mejor manera de que ese estudiante, digamos, pueda aprender. Y que pueda aprender, en realidad yo tengo como una metáfora, ¿no? Que te digo, yo creo que cuando empieza el año escolar, ¿no? Todos los niños de quinto grado, vamos a pensar, suben a un barco. Y su objetivo es llegar a final del ciclo lectivo. En ese barco va a haber tormentas, van a haber tiburones que los estén acechando, va a haber determinadas de esas cosas que los va a hacer que el barco pueda zozobrar. Pero que todos tienen que llegar a puerto. O sea, encontrar estrategias de colaboración, de ayuda, para que todo el curso llegue a fin de año, ¿no? Esa preocupación y hacerles a ellos carne de que me tengo que ocupar también, que es también responsabilidad mía que el compañero o la compañera avance, ¿no? Y yo la puedo ayudar. Y ayudar no significa hacerle las cosas, sino significa explicarle. Por ahí a veces el docente explica de una manera que el estudiante le dice, no entendí la tercera vez, por ahí no se anima a decirle que no entendí, pero que a un compañero, ¿no? Le puede llegar o le puede decir de otra manera y él terminar entendiendo
ese contenido bueno, que lo traba. Sí, sí es cierto, la colaboración es verdad, tiene bastante sentido. A veces entre pares, y yo creo que esto lo hemos vivido todas las personas, que entre pares de nuestra misma generación entendemos los mismos chistes, es más o menos así, ¿no? O sea, si es que estás con los mismos compañeros de tu clase, entienden la etapa en la que estás y te lo pueden explicar mejor. Yo me quiero poner aquí un escenario, de cierta forma un escenario positivo, que podríamos decir, porque hablabas tú del tema de a veces la resistencia o la barrera que existe entre las autoridades y los docentes para poder aplicar este tipo de tecnologías y cómo deberían ser flexibles. Suponiendo que las autoridades de una institución tienen este sincero interés del crecimiento de sus estudiantes y de los docentes, ¿qué estrategias tú nos recomendarías para que las instituciones capaciten a los docentes en el uso de videojuegos y de tecnología en el aula para el aprendizaje? ¿Qué estrategias les dirías? ¿Qué les recomendarías? Primero, digamos, consultarlos a ellos sobre cuáles son las áreas de interés, ¿no? Sobre qué quieren, porque a veces cuando es la bajada así institucional y no hay consulta, es como que hay resistencia. Entonces, primero, bueno, indagar entre sus docentes esto, ¿no? Darles la posibilidad de expresarse y buscar dentro de las temáticas que de pronto les pueda interesar, bueno, ver la formación, ¿no? Encontrar los espacios de formación. A veces la carga horaria del docente es extensa. Sí. Entonces, no, hay que encontrar la forma de que, o sea, puede ser, a veces los compromisos también familiares. Es muy complejo poder encontrar la forma, pero yo creo que dándoles lugar, saber qué es lo que les interesa, hacer de pronto encuentros virtuales pero digamos, bien planificados, que sientan que no van a perder el tiempo, que vamos a terminar hablando de cosas que no tiene que ver con lo que vamos a hacer, ¿no? Y dar formaciones cortitas, ¿no? Que puedan ir sumando, acompañarlos después en la implementación, porque no es solamente aprendí tal cosa, bueno, a ver cómo lo estás llevando, qué necesitas. O sea, es como un personal training que necesitan claro, los docentes para... Sí. Claro, porque si no, no hay cambios. Si no, realmente no hay cambios. ¿No? Y de pronto, bueno, este reconocimiento, no sé, de docente que por ahí puede estar más líder, pero no líder que mande, líder que acompañe, que les acerque ideas, recursos, o sea, el liderazgo tomado por ese lado, ¿no? Cómo puede acompañar, ¿no? Cómo puede mandar, es otra cosa. Entonces... Claro. Con respecto, discúlpame que te interrumpa, pero con respecto al tema que decías ahorita del respeto con el tiempo de los docentes, que no sientan que pierden el tiempo, yo creo que eso es fundamental. O sea, tengo compañeras que son profesores y hay mucha carga que se llevan hacia sus casas. Hablando con el tema de la tecnología y de lo que tú decías, bueno, ahora los estudiantes ya hacen los trabajos con inteligencia artificial. Y me parece bastante injusto que aún se siga, o sea, antes ya existía el tema de la copia, pero ahora es mucho más sencillo, o sea, no sé qué tanto sentido tenga enviar a hacer tareas escritas, memorizadas, si al final del día va a ser tiempo, digamos, de cierta forma perdido para el docente, porque lo que está calificando son 20 versiones del mismo deber de ChatGPT, o sea, está calificando la inteligencia artificial. No tiene sentido, o sea, tomar en cuenta lo que tú decías, el tiempo de ellos, o sea, porque mientras todos tenemos una vida y dentro de esa vida el trabajo es una de las partes fundamentales de nuestra vida, pero es importante que también tengan esos espacios suyos y como tú decías, que no sientan que pierden el tiempo, porque de verdad que eso es una parte fundamental que habla de la calidad también de los directivos y de cuánto les importan sus docentes.
al final del día son quienes enseñan. Y hay que cuidarlos. Hay Hay que que... cuidar. No, sí, tal cual. Entonces, por eso, la tecnología nos puede dar herramientas para facilitarnos o para complicarnos. Depende como uno lo quiera ver, ¿no? Esto Sí, que decías, bueno, el desarrollo, el trabajo, en realidad también tiene que ver cómo evaluamos, ¿no? Hablamos de trabajo en equipo, de diferentes roles, es decir, que uno puede asignar tareas en las que podamos identificar cuál es el aporte de cada estudiante. Que no, si tengo 40 estudiantes, vamos a suponer, y tengo 40 trabajos, no voy a tener, no tengo que tener 40 trabajos, tengo que tener equipos de trabajo en el que los roles de participación, dependiendo de lo que yo les estoy pidiendo, bueno, en esta oportunidad, Jorgito hizo esto, Martita hizo esto. Bueno, en el próximo trabajo no van a tener el mismo rol. Si investigaron, bueno, va a haber otro que investigue. Si hicieron digamos, hicieron una bitácora de trabajo, o sea, fueron tomando nota, cómo fue el proceso, bueno, será otro. Entonces, esta cuestión de que no todos hagan lo mismo al mismo tiempo y que en el interior de los equipos, además que tengan que defender qué es lo que hicieron. O sea, cuál es su participación claramente. Es decir, si yo lo que me ocupé fue no sé, hicimos una maqueta y mi trabajo fue organizar los materiales y demás, bueno, ese es su trabajo. Pero que quede explícito en los equipos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo recibo estudiantes en la universidad, no sabes lo que cuesta que trabajen en equipo. Porque vienen con vicios de la escuela secundaria, de la primaria, de la secundaria, entonces, que ponen el nombre, pero que no hacen nada, ¿no? Y que de pronto hay uno que es súper responsable, consciente, y es el que se carga la mochila y hace el trabajo. Y los otros, ¿no? Figuran, nada más, están en los créditos. Sí. Sí. Sí, lo viví. Claro. Y entonces uno va estableciendo, por ejemplo, yo armo parciales con una ruleta. Yo tomo parciales de a 2 personas y con una ruleta, de forma aleatoria. Yo digo que la suerte es loca y el que te toca trabajar. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas a trabajar, no vas a ir a trabajar con tu amigo o tu amiga, vas a trabajar con la persona que te asignen. Y con la persona que te asignen vas a tener que llevar a cabo el trabajo. Entonces, es una situación digamos, de examen, pero con esa metodología. Yo aviso, yo digo, el que avisa no traiciona, aviso desde el principio y asigno parejas para rendir el parcial. Y los temas también, con una ruleta, los asigno de forma aleatoria. Nadie se queja porque esas son las reglas del juego y que te aproximan, yo creo que te aproximan a la vida laboral real. Real, sí. Que no elegís, sino que trabajas con él, trabajas en este tema, con este tema. Entonces, esas cosas, digamos, no es tan difícil de llevarlas al aula. Requiere, bueno, pensar, diseñar, ¿no? O sea, la preparación docente para poder hacerlo. Y el Y interés. claro, sí, pero digamos que, y los estudiantes lo terminan agradeciendo eso. Sí. Al principio suena raro, pero después lo agradecen, porque realmente les estás enseñando una forma de trabajar diferente, que les va a servir. Les va a servir, es cierto. Me encantó mucho esta reflexión que nos acabas de entregar y yéndonos un poquito, bueno, ya nos queda muy poquito tiempo para finalizar. Me encantaría, es que como digo, o sea, cada uno de los temas en realidad da para un programa completo solo hablar de eso, para trabajar la profundidad. Pero como ya pues necesitamos avanzar en nuestro capítulo de hoy, quiero preguntarte,
pasar al tema ya del presente y del futuro. Como hablábamos al principio, la tecnología cambia muy rápido y a veces nos quedamos un poco atrás, al menos si es que no hay capacitación o no hay mucha información al respecto de en qué está la tecnología actualmente. Me gustaría que nos compartas, tú que tienes un poco más este acercamiento actual a estos temas, qué proyectos innovadores se están desarrollando actualmente y cómo pueden contribuir, cómo tú has visto que contribuyen en el campo de la educación. Bien, bueno, trabajo mucho con el tema de la programación creativa, ¿no? Buscando soluciones a diferentes situaciones, ¿no? En realidad, a partir de una problemática puede ser resuelta con diferentes formas, encontrar soluciones. En la universidad hay una asignatura que ahora comienza en el segundo cuatrimestre que tiene que ver con prácticas lúdicas y a través de lo que se llaman las interfaces físicas, que sería, por ejemplo, una placa Microbit, una placa Makey Makey, que se conectan a la computadora y te permiten trabajar de forma analógica y a su vez digital con la computadora, ¿no? Y lo que trabajo con los estudiantes son propuestas lúdicas para que intervengan, o sea, nosotros hacemos una muestra a la universidad, en la universidad, para que de otras carreras y niños y adolescentes puedan interactuar, ¿no? Y ese tipo de actividades en realidad requieren mucha ideación, mucha ideación y mucho trabajo porque trabajan en equipo, entonces prueba y error, ¿no? Ese tipo de cosas. En realidad trabajo con muchos proyectos en diferentes cosas. Ese es uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, en la impresión 3D de juegos, ¿no? Los juegos que se pueden hacer también en cartón, no necesariamente impresión 3D porque tenés la tecnología, pero digamos que propuestas de solución, y el juego te permite hacer, pero idear soluciones a diferentes problemáticas, ¿no? Es decir, por ese Sí. lado es que estoy yendo y por el lado de la programación creativa, mucho de trabajo con docentes latinoamericanos. Yo formo parte de equipos de voluntariado, gente de corazón y con alma docente, que nos reunimos y compartimos conocimiento, compartimos actividades, ¿no? Con ganas de querer otra educación. Nada más que eso solo, mira, cuánto, ¿no? Y, y bueno, y hacemos, por ejemplo, eventos como tiene que ver con el Scratch Day, con jornadas de Arduino, abiertas a la comunidad, y todo con mucha pasión y muchas ganas de trabajar y de hacer. Otra cosa que yo no te mencioné, que trabajo mucho, son con los juegos de escape. No sé si conocés juegos de escape. No los había escuchado. A Bueno, dónde hay que escaparse? los juegos, hay un tipo de juegos que pueden ser una sala, o sea, yo trabajo con los tres tipos, que es un sitio en el que hay una problemática y vos te encierran, por decirlo, y vos tenés que encontrar la salida en una hora. Y tenés que resolver diferentes acertijos. También tenés una caja, que a veces es más viable porque la escuela por ahí no tiene un espacio para armar una sala de escape. Cajas que a través de diferentes misiones tenés que lograr obtener la llave que abra Ay, esa caja. O juegos de escape que ya son virtuales, que también que a través de misiones tenés que en una hora, 45 minutos más o menos, lograr escapar y llegar a la solución, descifrar digamos, las incógnitas que te permiten salir del juego. Bueno, este tipo de juegos, por ejemplo, se trabaja con
cuestiones, primero si es en presencial, en salón o en caja, con desafíos que no son todos lógico-matemáticos, sino que son, digamos, multisensoriales. Porque la capacidad que tenemos no es solo lógico-matemática. Y cuando son juegos que se juegan en equipo y con una característica que son colaborativos y que el liderazgo va rotando, porque no todos somos buenos en todo. Sí. Entonces, de pronto hay alguno que si tiene mayor oído musical o mejor se puede dar cuenta, no sé, señas en una imagen, o puede, bueno, entonces son otro tipo y emociona. Ese tipo de cosas emociona porque, digamos que lo superan en equipo y mejora las relaciones interpersonales, porque el que sabe es el que aporta y colabora al equipo. Entonces, esa es otra metodología bueno, que se trabaja en las aulas y que, bueno, y que tenemos que, digamos, ayudar a que se puedan implementar, ¿no? Qué hermosa, qué hermosas ideas que nos has dado, me has dejado maravillada. Y también aquí quiero aprovechar para entregar un pequeño contenido de valor que justo tú nos habías entregado, me habías entregado por interno, y que sepan las personas que igual vamos a dejar este link en los comentarios, sobre un repositorio con enlaces para videojuegos para nivel secundario y superior. El mensaje ya se los dejaremos igual aquí en los comentarios para que ustedes puedan ingresar a este link que Marisa nos ha compartido para todas las personas, todos los oyentes que están en este momento con nosotros, por lo que te quiero agradecer muchísimo, porque en realidad todo este contenido, mientras más difusión tenga, mientras más herramientas tengan los docentes, mejor va a ser la educación de todos los niños alrededor del mundo, que son ya el futuro y el presente de nuestro país. Y también, bueno, quiero aprovechar, ahí se entregó el enlace del repositorio, y quiero aprovechar también porque resulta que nos hicieron unos cuantos comentarios en la sección, en nuestra live de Facebook. Hay un comentario que, gracias Jessica, en realidad por tu participación activa, te agradecemos mucho. Quiero hacerle una mención a nuestro oyente que está participando bastante, entregando mucho sus puntos de vista. Y aquí ya nos comenta, dice: me preocupa que cada vez hay más problemas de alfabetización y cada vez más docentes culpan a la tecnología. Este es un tema bastante controversial, ya digamos que vamos a temas de debate. ¿Cuál es tu opinión? Lo que nos pregunta Jessica es, Marisa, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta creencia, ¿no? Que yo he visto también en muchos comentarios en redes sociales, en Facebook, que sí, existe esta crítica hacia el tema de la alfabetización y que eso pasa pues por culpa de la tecnología, ¿no? Sí, en la tecnología lo que, cada vez, y nosotros, digo, como usuaria, lo ves en las redes, lo ves en los WhatsApp, la gente escribe y no corrige, ¿no? De pronto usa. Pero digamos que, bueno, tiene que ver también con trabajar mucho la comprensión, ¿no? Leer y poder encontrarle sentido a lo que escribo. Yo no me dedico en sí a la alfabetización, sí con algunas propuestas que tienen que ver con esta interacción, como digo, analógica y la tecnología, ¿no? Que permite reconocimiento, o sea, mucho para educación especial, para reconocimiento de palabras y a través del juego poder, bueno, poder mejorar la escritura. Pero también son campañas que, o sea, tiene que ver con política educativa, tiene que ver, por momentos, a veces, de pronto parece que baja del ministerio que no importa cómo escriban mientras escriban, que no se corrige, de repente sí se corrige. Entonces es como que hay una dispersión en ese sentido. Y es algo que sí, que hay que trabajarlo. Con o sin tecnología, la realidad es que bueno, que el tema de la producción escrita hay que darle importancia. Yo te comento, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Japón. Y
y por suerte, es decir, pude visitar una escuela primaria y una escuela secundaria. A veces uno tiene esa idea, igual tiene mucha tecnología, pero hay mucha producción escrita en papel. Ellos le dan suma importancia a la escritura, en la manuscrito, cosa que a mí me sorprendió porque yo tenía como otras ideas, porque a veces, ¿no? Otros supuestos. Sí, sí, sí. Entonces, Pensamos que todo lo tienen ya en computadora, que ellos todos son futuristas, una especie de mundo futurista, ¿no? y sin embargo, no es así, ya te digo. Y le dan muchísima importancia a eso, le dan mucha importancia, por ejemplo, a libros de texto, ¿no? Es decir, el tema de cómo introducen ellos a los niños, a los adultos también a la lectura, y libros con cómic. Libros de texto, libros científicos, estoy hablando, con un desarrollo de cómic, con imágenes tipo manga o no, o cómics más tradicionales. O sea que usan muchos recursos. Y recursos que uno diría, y no es todo tecnología, o sea, es saber usarlos con inteligencia. Claro, claro. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperamos haber podido contestar tu pregunta. Excelente programa. Esperamos haber contestado tu pregunta, Jessica. Muchas gracias por tus comentarios. Excelentes propuestas, nos dice Socorro. También le han encantado las propuestas de juegos que nos has entregado. Y como les recordamos, ahí ustedes pueden ver en los comentarios el enlace del repositorio para que puedan acceder a él. Y se quedará igual en este live grabado en nuestra página de Facebook. Hemos finalizado, lamentablemente, nuestra entrevista, ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, sí tengo una pregunta ya como para aligerar y para cerrar el programa de una manera un poco más relajada, ligera, y conociéndote un poco mejor en tu faceta un poco más personal, mi querida Marisa. Quisiera hacerte una pregunta más creativa, ¿no? Si pudieras ser un personaje de cualquier videojuego, educativo o no educativo que tú hayas visto, ¿qué personaje serías y por qué? Y me gusta Tomb Raider, Lara Croft, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esa es una cuestión que gracias, digamos, al universo está cambiando, ¿no? Pero a veces ese cliché de que la mujer tiene que ser salvada. Yo no quiero que me salven, yo me quiero salvar yo sola de las situaciones. Hay mucho para trabajar, ¿no? Desde lo corporal, desde la representación de la mujer en los videojuegos, de qué manera siempre esta cuestión bueno, que hay un héroe que te salva y yo me quiero salvar por mí misma. Entonces, digamos que ese juego, hay muchos, por suerte, cada vez hay más juegos con temáticas diferentes en las que el rol de la mujer cambia y es líder, ¿no? Que no es la indefensa, ¿no? La indefensa que requiere que alguien la esté ayudando. Entonces, Sí. bueno, ese Y sería que mi... también les ponen roles como como tú mencionabas ahorita, como de no solo protagonistas, sino que les dan un poco un rol, un poco más de acción y también de inteligencia, porque antes yo creo que los videojuegos se basaban mucho en que la mujer solo estaba como, hablándote, por ejemplo, yo de Mario Bros, ¿no? Ella es como que la princesa es como el premio. Primero, y ya de ahí podríamos cuestionar muchas cosas, pero hablando ya del tema es como que no tiene un protagonismo y tampoco tiene, o no se involucra mucho, ¿no? Ya dentro del videojuego, no hablo de las películas por si acaso. Y actualmente ya es diferente, ¿no? En los distintos videojuegos ya tenemos el rol activo de la protagonista femenina, ¿no? Y una visión diferente. Y esto tiene que ver con que más mujeres están, digamos, igual todavía los porcentajes son bajos, pero requerimos que haya más mujeres en ciencia y en tecnología, ¿no? Porque van a aportar su mirada diferente, ¿no? Yo siempre comento
viste, cuando se creó ahora se me fue el nombre, esa defensa que es el airbag, ¿no? El airbag cuando Ah, vas a checar, bueno, el primero que se desarrolló, no tenía, el equipo de desarrollo no había considerado la anatomía femenina. Entonces, cuando lo implementaron, si la que estaba frente al volante era una mujer, sufría más daño, porque no estaba considerada la anatomía. O sea, requirió, porque no había mujer en el equipo de desarrollo. Y así te podría hablar de una serie de desarrollos tecnológicos que digamos, por la falta de una mujer, tuvieron que hacer como diferentes versiones hasta llegar a la versión final. Entonces, cuanto más mujeres se animen a transitar esos campos de ciencia y tecnología, el beneficio es para todos. qué bonito, sí, qué hermosa esta invitación. Justamente este domingo, si no estoy mal, se celebra, bueno, no sé si en todo el mundo, pero aquí celebramos el Día de las Ingenieras. Y creo que es importante recordarlo, justo hacer esta mención, y yo creo que cala justamente con el tema de estas ganas o de cierta forma este estereotipo de que en realidad a las mujeres de pronto no nos gusta o que no somos que somos más emocionales, que otras carreras nos quedarían bien, no encerrarse y no enfrascarse mucho en eso, porque en realidad por experiencia trabajando aquí dentro de Trascendite, una empresa de tecnología, puedo asegurarles que la creatividad es el motor principal para los desarrollos tecnológicos. Una persona creativa, una persona con sensibilidad, con otras visiones, aporta muchísimo, muchísimo dentro del campo de la tecnología. Y hablamos también aquí de, nuevamente, las habilidades blandas, trabajo en equipo, creatividad, es decir, cada vez estas habilidades que son las que nos separan de la inteligencia artificial, por ejemplo, van tomando más fuerza y creo que sí, el tema de ya enfrascarnos en que no hay ciertas carreras para ciertos géneros, ya cada vez se está esfumando un poquito más y también se va abriendo el camino y se va abriendo nuestra mente a esas posibilidades de que en realidad algo que te guste no tiene que necesariamente necesitar un tipo de género o un tipo de personalidad, ¿no? O sea, sí hay como que afinidades naturales, es verdad, pero no hay que desmerecer, o sea, de todas las áreas se necesitan, de todas las habilidades que se pueda tener. Y que a veces las limitaciones surgen de las mismas familias, ¿viste? Que por ahí te dicen, no, esto no es para ti. Y porque creen que bueno, que como que no es la ciencia y la tecnología, no está a la mano de las mujeres. Pero yo animo y a despertar vocaciones tempranas a que haya más mujeres para, como digo, para mejorar el mundo. Qué linda Marisa, con esta reflexión, ya doy por concluido el programa. Te quiero agradecer muchísimo por tu participación aquí. Me encantaría volver a repetir un espacio contigo y definitivamente voy a dejar abierta la invitación para otra entrevista con otro tema. Creo que la temática de mujeres en la tecnología es fundamental, abrir estos espacios de conversación. Ya te estaré escribiendo para contactarnos y hacer algo interesante aquí con Trascendite también. Y para las personas que se interesaron muchísimo en todo lo que nos contaste, quieren seguir tu camino, puedes compartir con nuestra audiencia en qué redes sociales, en qué medios te pueden encontrar y pueden seguir tu trabajo y tus proyectos. Sí, bueno, en LinkedIn como Marisa Con, en realidad en las redes estoy como Marisa Con, así de Conde. Y bueno, en Twitter, que ahora es X, en Instagram, allí me encuentran como marisacon04, pero habitualmente publico en las redes, soy de compartir, porque yo creo que el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta eso, me gusta compartir lo que sé. Justamente ahorita en este momento estoy compartiendo tus redes sociales en el chat
Facebook para que puedan ir y buscarte. Así que para todas las personas, muchísimas gracias también. Marisa, como digo, ya nos despedimos ahora sí del programa. Gracias por acompañarnos hoy. Como te digo, necesitamos repetir otro programa. Gracias también a toda la audiencia. Ha sido una conversación increíblemente enriquecedora. Estamos seguros también de que nuestros oyentes se llevan información valiosa, sobre todo si son docentes o trabajan en instituciones educativas. Y también reafirmamos, como siempre, nuestro compromiso con la innovación, el avance de la tecnología, el avance en la educación, la disrupción en la educación, que es bastante importante y que nosotros sabemos que actualmente la tecnología cumple un rol fundamental en este aspecto. Así que muchas gracias, Marisa, gracias, audiencia, por escucharnos y nos vemos de aquí en 15 días, un próximo jueves, con un programa muy especial, así que quiero que por favor todas las personas estén atentas porque se viene un mes, una semana de celebraciones, de festejos dentro de Trascendite Corp y ustedes ya van a tener una pequeña demostración la próxima semana, a ver quiénes nos escriben, quiénes saben qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que vamos a traer. Ahí nos dejan en los comentarios, ya van a poder verlo siempre y cuando nos sigan en todas las redes sociales como @trascendite. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mi querida, mi estimada Marisa. Te mando un abrazo desde aquí, desde Ecuador hasta Argentina. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos. Bye.